el servicio está siendo brindado a través de 26 camiones cisterna. Estamos por eso en la comunicación con Gabriela Corimancha, coordinadora de la Dirección de Usuarios de SUNAS, a la cual le damos la bienvenida y le hacíamos la pregunta al alcalde si es que habían hecho todo el plan de contingencia y él nos decía que ya estaban comenzando. Sí, ya habían comenzado a trabajar, incluso ya se había garantizado el abastecimiento del agua potable a la población que había sido afectada en un primer momento. Gabriela, buenas noches, bienvenida, exitosa. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por el espacio para poder informar justamente a los usuarios de Moquegua cuál es la situación que se presenta en este momento. Sí, cuéntenos por favor, ¿se ha hecho el plan de contingencia? ¿Se ha podido limpiar este espacio donde lamentablemente se derramó petróleo por parte de este camión boliviano? Bueno, a ver, es importante y gracias por la pregunta, Katiuska, de poder separar lo siguiente. En la zona donde se produjo el derrame de petróleo, es cierto, y que contaminó el canal de Pasto Grande, el cual, por cierto, ha sido cerrado, está siendo limpiado por las autoridades justamente del propio proyecto especial, ¿ok? Ahí incluso a través de la gobernación regional, a través de los municipios que también están apoyando, están haciendo esta limpieza, es lo que nos han informado. De la parte, obviamente, que nosotros como SUNAS, que regulamos la prestación del servicio, en este caso de EPS Moquegua, es que se ha hecho el monitoreo respectivo para que al momento de que el agua, ¿no es cierto?, haya ingresado, digamos, a la planta, esta obviamente, de acuerdo a la información que nos dio EPS Moquegua, que es la empresa que abastece de agua potable a la ciudad, haya obviamente cerrado, ¿no es cierto?, cerrado la compuerta, incluso obviamente por indicación de la Autoridad de Salud, que es la Dirección Regional de Salud. Entonces, por ello, también han hecho la limpieza respectiva del reservorio de la planta. Y lo que se está esperando, obviamente, es que se pueda reanudar, obviamente, digamos, la provisión del agua del canal de Pasto Grande para poder normalizar el servicio. Y al momento, el servicio está siendo brindado a través de 26 camiones cisterna, que a través de la programación de la empresa de agua está recorriendo diferentes puntos de la ciudad, en donde, por cierto, se está priorizando aquellos que son obviamente vulnerables, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de hospitales, de centros médicos. Pero, ¿cuál es el estudio posterior que tendría que hacerse para garantizar que no exista rastros de algún metal pesado, de algún químico dentro del agua potable que tenga que distribuirse a la población? Ahí justamente las autoridades que son competentes en lo que es el canal, digamos, lo que es la fuente de agua, tanto EFA, la ALA, que depende de la Autoridad Nacional del Agua, y también, por cierto, la Dirección Regional de Salud, han tomado las muestras respectivas. ¿Eso qué significa? Han tomado, ¿no es cierto?, porciones de agua para poder llevarlas a un laboratorio y poder determinar, estas están contaminadas, ha llegado, digamos, a contaminarse un extremo que finalmente después tenga que demorarse la limpieza respectiva del canal, de las aguas mismas que tienen obviamente pues que seguir corriendo, y en el caso de SUNAS tomando la muestra de la planta, de lo que está el agua dentro de la planta para ver si al momento de que la empresa de agua se dio cuenta que existían estas trazas de combustible, esto que uno ve como películas, digamos, de combustible grasos, haya obviamente cerrado oportunamente, es lo que nos informó la empresa de agua el día lunes, ha cerrado, pero igual tenemos que hacer la evaluación porque todo aquello que ya está dentro de la planta y luego obviamente se potabiliza y se distribuye a la población, ya es parte obviamente de la competencia de nosotros como SUNAS porque tenemos que regular la prestación adecuada del servicio de agua. Entonces, lo que se está esperando, Patricia, Katiuska, Pedro, es justamente poder tener los resultados para que al notificarle a la autoridad de salud, porque finalmente es la autoridad de salud, la Dirección Regional de Salud, que obviamente depende del Ministerio de Salud, poder autorizar y poder nuevamente operar la planta, producir agua potable y dejar, por cierto, de abastecer a través de camiones cisterna que entendemos, por cierto, causa a todos en realidad incomodidad cuando nos tenemos que abastecer por esa vía. Y entiendo que su pedido va por ese lado, que las empresas de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de Moquegua cumplan con el cronograma de informar a la población. Exacto. ¿Qué no se ha venido haciendo bien sobre eso? Sí, bueno,
La empresa de agua ha estado haciendo la publicación, ¿no es cierto?, en la medida que, digamos, diversas entidades privadas y también públicas se han ido sumando con camiones cisterna, ¿no? La empresa de agua, 4 o 6 camiones cisternas, algunos más de los bomberos, del ejército peruano y también de las empresas privadas. Entonces, lo que hace o lo que ha hecho es preparar justamente un cronograma para poder abastecer a los 9 sectores de los 16 que han sido afectados. Justamente ¿por qué? Porque se abastecen a través de la planta de tratamiento o del agua que se produce en la planta de tratamiento de agua de Chenchen. Entonces, la provisión de agua está publicada, hemos estado monitoreando, saliendo todos los días con el equipo de la oficina desconcentrada de Moquegua, haciendo el monitoreo respectivo de que se cumple ese cronograma, que las personas puedan acceder, ¿no es cierto?, al servicio. Lo que estás mostrando, por ejemplo, también es parte de la toma de muestras dentro de la planta para ver si finalmente esta cumple, ¿no es cierto?, los parámetros respectivos, más allá, por cierto, de tomar la propia muestra y mandarla a un laboratorio, pero en la provisión del servicio, monitorear que se abastezca con los camiones cisterna y se informe a la población, porque eso es importantísimo, ¿no? Todos queremos obviamente saber a partir de qué hora va a pasar el camión cisterna por nuestro domicilio para poder justamente pues tener los tachos, los baldes respectivos y poder juntar agua para el día. ¿Y se tiene una previsión final para terminar, Gabriela, de cuándo ya estará al 100% la población tranquila con el tema de abastecimiento del agua potable, más allá del uso alternativo, el plan de contingencia que representa el uso de cisternas? La evaluación y el resultado de las muestras tomadas, Pedro, duran, incluso las autoridades mismas han mencionado que dura incluso hasta unos 10 días. Ayer incluso a través de la presidencia del Consejo de Ministros se ha tratado de, por cierto, de que los tiempos se puedan ajustar lo más que puedan, pero la idea tampoco no significa apurar por apurar. Lo que todos queremos es poder asegurar que el agua que se va a proveer, ¿no es cierto?, esté obviamente dentro de los parámetros, en el caso de SUNAS, que se pueda obviamente después potabilizar. Nosotros estaremos teniendo los resultados a inicios de la próxima semana. Si los tenemos antes, notificaremos a la Dirección Regional de Salud para que pueda en ese sentido tomar la decisión si se apertura obviamente la planta, si el agua que está en el reservorio pueda ser distribuida y, por cierto, se puede abrir la planta para producir agua potable. Entendemos, Pedro, Katiuska, a todos en realidad, o sea, para nosotros el servicio de agua es cierto, es el que cuando abrimos el caño discurre, ¿no es cierto?, definitivamente, pero también hay que entender que esto, tal y como ustedes lo mencionaban, ha sido producto de un accidente, es un factor totalmente externo, inmanejable por parte de la empresa de agua. Hubiéramos querido que jamás sucediera, por supuesto que sí, pero tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar, tenemos que juntar el agua que nos provean con camión cisterna y tomar también, por cierto, las medidas de seguridad al momento de almacenarlas, ¿no? En Moquegua no tenemos índices, por ejemplo, de contagio de dengue, pero igual no hay que confiarse y hay que almacenarla de manera correcta.